ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador. Así es, Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestro Señor Jesús, eres tu Señor. Dígale así con su voz. Una vez más tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más tú en mí, ayudándome. Tú siempre nos ayudas, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome, yeah. Una vez más tú en mí, ayudándome. Dile gracias, gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, ayudándome, consolador, ayudador. Amén. Te damos todo honor y gloria, Señor. Eres nuestro ayudador. Así es, Señor, tú siempre nos ayudas, Dios. Y hoy podemos decir, Señor, que solo tú nos bastas para vivir en plenitud. Jesucristo basta. Gracias, Señor Jesús. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
Cristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Es suficiente, Señor. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Gracias, Padre, por esta bendición de poder predicar tu palabra. Gracias por todos aquellos que hoy la reciben, Señor, no solo en este lugar, sino en cada lugar consagrado a ti que ha abierto sus puertas para ello. Padre, en Cristo Jesús, amén y amén. Sean todos bienvenidos. Y voy a leer en el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 al 13, y en la Nueva Traducción Viviente. Hoy voy a
o vamos a usar varias traducciones de la Biblia. Y como ya sabemos, pues pueden cambiar las palabras, pero su significado es el mismo para todas. Entonces vamos a ver varios versículos, pero de diferentes versiones de la Biblia. Y este primer verso lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, voy a leer la palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Amén y amén. Gloria a Dios. Y quiero compartir algo hoy que he titulado Siempre apasionados por Dios. Siempre apasionados por Dios. Y recordando lo vivido la semana pasada, que se celebraba Semana Santa, y ahí podíamos traer a nuestra memoria los últimos sucesos de la vida de Jesucristo en esta tierra antes de ir a la cruz o hasta llegar a la cruz y morir allí, ser sepultado y haber resucitado al tercer día. Y en todos estos sucesos de la vida de Cristo, en esa última semana que estoy hablando y que celebramos la semana anterior, mirábamos cómo la vida de Jesús, cómo la vida del Señor fue una pasión por nosotros, un sueño de morir en esa cruz por nosotros, porque Él sabía que al ir a esa cruz y morir allí, donando hasta su última gota de sangre y que su cuerpo fuera despedazado ahí en esa cruz, el Señor nos dio allí perdón de pecados, salvación, vida eterna y una libertad de cantidad de maldiciones. Entonces podemos darnos cuenta cómo el Señor se apasionó por nosotros en su amor, y es un anhelo de Dios estar con nosotros y tenernos más cerca de Él. Entonces dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, versión Reina Valera 60, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Lo que acabo de decir, el padecimiento del Señor por nosotros, esa pasión fue por amor a nosotros y se apasionó. O sea, podemos hablar de pasión en dos formas diferentes: pasión por lo que sufrió y pasión por el deseo de bendecirnos a nosotros. Entonces, y dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor, si Jesucristo se apasionó por nosotros de esa forma, con ese amor, con esa entrega, pues igual nosotros deberíamos responder de esa misma manera, apasionándonos por Él. Ser apasionados por Cristo, ser apasionados por nuestro Señor, por nuestro Dios, anhelar su presencia, anhelar su unción, anhelar su poder, anhelar todo lo que es de Dios para nosotros y para nuestra vida, apasionarnos, siempre apasionados por Dios. Para eso Él nos dejó ese ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y el Señor se apasionó tanto por nosotros que quiso vivir en nosotros y
ministrar desde nosotros. Esto es algo fabuloso, porque dice en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20, versión Dios habla hoy: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Tremendo, ¿cierto? Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo del Dios viviente, es templo, es casa del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué dice casa? Y en otras partes dice, aquí dice templo, y también en otras partes dice que es casa, porque casa es lugar de morada, ¿cierto? Es lugar de habitación, pero templo es lugar de ministración. O sea que Él no solo vive en nosotros, sino que también ministra, o sea, bendice, fluye desde nosotros hacia otros. Y esto es grandioso. Entonces, y esa pasión que tuvo el Señor por nosotros, ese amor, esa entrega por nosotros, lo llevó a eso, a querer también vivir en nosotros y trabajar con nosotros y desde nosotros. Entonces esto es algo maravilloso. ¿Y qué debemos hacer para honrar a Dios en nuestros cuerpos? Como dice la palabra, dice ahí el versículo 20, porque Dios los ha comprado con haber entregado a su Hijo para que muriera en esa cruz. Nos compró, y dice, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Y qué debemos hacer para honrar a Dios en nuestros cuerpos y estar siempre apasionados con Dios? Por medio de la escritura que acabamos de leer en Levítico, quiero como mostrarles algo que también nosotros debemos hacer para que vivamos siempre apasionados por Dios. Y lo primero es, dice ahí en la primera parte del versículo, dice que el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Dice la primera parte de ese versículo. El fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Dice el versículo 13, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. ¿Cuál altar? Pues este altar, este cuerpo, el fuego de Dios, la pasión por Dios en este altar, en este cuerpo, en esta alma, en este corazón, nunca debe apagarse. Ese fuego siempre debe estar encendido. Y quiero explicar un poco mejor esto con el ejemplo de Jeremías que encontramos en Jeremías capítulo 20, los versículos 7 al 11. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Dice el versículo 7, dice Jeremías: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. En otras palabras, el profeta le está diciendo al Señor: me convenciste y yo me dejé convencer. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Obvio, el Señor o nuestro Dios es más fuerte que nosotros, pero hay algo que si nosotros no le permitimos a nuestro Dios obrar en nosotros, Él no lo va a hacer. Me atrevo a decir, no lo va a poder hacer, porque Dios lo obra en nosotros, hace su obra en cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos para que lo haga. De resto el Señor no lo va a hacer. Y por eso aquí cuando dice el profeta: fuiste más fuerte que yo y me venciste. Esto es una super bendición, dejarnos vencer del Señor. Y eso es lo que ha pasado con cada uno de los que estamos aquí. Nos hemos dejado vencer, se han dejado vencer del Señor. Por eso están buscando a Dios,
Por eso ustedes están buscando a Dios, porque por eso están hoy congregados aquí, escuchando la palabra, porque se han dejado vencer del Señor. El Espíritu Santo los ha vencido y han dejado que Él penetre en sus corazones y en sus almas para que obre en sus vidas. Eso es lo que ha hecho. Y dice: todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Yo creo que muchos hemos vivido esa experiencia, que por causa de buscar de Dios, por causa de dejarnos vencer de Él y acudir a una iglesia cristiana, muchos de nosotros hemos recibido burlas y se han reído de nosotros incluso, porque estábamos buscando a Dios. El profeta lo vivía también, y sigue diciendo: cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Esto me lleva a las veces que muchos de nosotros, yo he pasado por ese momento de querer renunciar, de querer dejar incluso a veces todo tirado y decir: bueno, si sirve de algo predicar la palabra de Dios, o a veces por las circunstancias, o a veces por presiones externas, siente uno que como que es en vano lo que estamos haciendo, y el profeta lo vivía en carne propia. ¿Qué es lo que nos lleva muchas veces a predicar o a hablar la palabra? En cierta forma, la violencia que vemos afuera. Y hay violencia de muchas formas: violencia espiritual, ataques a nuestra fe, ataques a nuestras convicciones en Cristo, violencia intrafamiliar, violencia emocional, hay violencia de todas formas, hay guerras, rumores de guerras, robos, hurtos, atracos, homicidios, pleitos, contiendas, peleas, rencor, odio. Violencia es lo que vemos en todo, y vemos violencia a veces en nuestra familia, de la índole que sea, en nuestros amigos, y por eso nosotros queremos llevarles el mensaje del evangelio que nos ha sacado a nosotros también de esas clases de violencia. Y recibimos burla muchas veces. Ese es el pago que nos dan. Se ríen de nosotros, recibimos desprecio. Y el profeta decía: tu palabra ha sido para mí un oprobio y una burla. Si digo, pero aquí hay algo que nos quiere enseñar la Escritura, o Dios a través de la Escritura. El profeta dice: si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, porque yo creo, hay alguien aquí, no me levante la mano, pero piénselo, que en algún momento ha podido decir: ya como que no vuelvo a la iglesia, como que me voy a dedicar solo a trabajar y no más. Y dice: no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Pero aquí sucede lo que nos debería suceder a todos los que estamos aquí, y a todo creyente, a todo cristiano: tener atesorada la palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Dice él: entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Por eso es importante, es imperativo, es de primera necesidad atesorar la palabra de Dios. Porque en los momentos difíciles, en los momentos en que queremos tirar la toalla, en los momentos que queremos renunciar a todo,
La palabra nos sostiene, no nos deja caer y tocar fondo, nos levanta y nos bendice y nos hace retomar el camino. Nos hace retomar el camino. En el versículo 10 dice: escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. Mira, ¿qué es lo que vemos hoy en día? ¿No es terror? ¿Miedo? Muchísima gente no está ni viviendo por el miedo que tienen por todos los acontecimientos que han sobrevenido sobre el mundo en estos últimos tiempos. Terror, miedo, por todas partes. Y lo que dice el profeta, agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. No está pasando hoy en día con todas esas nuevas leyes anti Dios que están aprobando, que ya se está volviendo difícil predicar la palabra de Dios en muchos lugares, y ya en nuestro país también están avanzando con esas leyes injustas, que si uno predica la palabra de Dios y habla y dice lo que la palabra de Dios es pecado, lo pueden a uno demandar, lo pueden a uno denunciar, aún a la cárcel lo pueden enviar por hablar lo que dice la palabra. El profeta había sido enviado a la cárcel, había sido torturado, había sido puesto a ración de hambre en esas mazmorras. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Y hoy ya vamos avanzando a pasos agigantados para que de una manera quieren evitar que prediquemos la palabra de Dios. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. Saben que muchos de nuestros conocidos, aún de nuestros amigos, están esperando a ver en qué momento la embarramos para señalarnos. Y no dice que es cristiano, ¿no? Como que, que va a una iglesia, como que lee mucho la Biblia, como que ora mucho, ¿cierto? Y mírelo. Recuerdo el testimonio de un amigo y hermano en Cristo que cuando tomó la decisión de hacerse bautizar y muy contento fue a su oficina. Esto es en la ciudad donde vivía, y fue a su oficina y comentó con sus compañeros que se iba a hacer bautizar, y no, qué risas y qué burlas y qué cosas. Y se unieron todos sus amigos, entre comillas, y compañeros de trabajo, y dijeron: vamos a hacerlo emborrachar esta noche. Porque él, antes de ser cristiano, ya llevaba quizá unos 2 años o menos, 1 año creo, en los caminos del Señor, y él le gustaba el traguito. Y fueron y le dijeron y que estamos haciendo una velada en la casa de X, y vamos a no sé qué, y que le vamos a celebrar. Bueno, se inventaron cualquier cosa. Lo cierto fue que lo convencieron. No, él se negó, pero lo convencieron y se fue. Y allá, ante la presión y ante todo, se dio, pues terminó borracho. Y al otro día, qué bautismo ni qué nada. Cuando llegó el lunes a la oficina, mis hermanos, cuenta él que no era el objeto de burlas, de risa y de oprobio y de todo. Porque eso que vivía el profeta, también muchos de nosotros lo vivimos en nuestra vida. Esperan a que tropiece para nuestros amigos. También dicen que quizá lo podamos convencer o seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Esa venganza muchas veces
de la que hablan es la de hacernos caer y hacernos salir de los propósitos de Dios. Y para ellos eso, para los que no conocen de Dios, eso es algo magnífico. A veces dicen, porque estamos buscando a Dios, dice, lo estamos perdiendo, tenemos que ganárnoslo nuevamente. Porque así dicen. Pero aquí viene lo grande, iglesia. Pero, dice el profeta, el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. El Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Si usted resiste esa avalancha de burlas y de oprobio, no va a quedar en vergüenza. Los que van a quedar avergonzados son los que pretendían avergonzarle a usted. Esos son los que van a quedar avergonzados. Recuerdo de una película que se llamaba Rambo. Y es como una serie de varias películas. Y Rambo era un soldado muy fuerte, muy poderoso. Yo recuerdo que salía con una simple pistola ante un ejército de miles o de cientos, y con 4 o 5 disparos todo el otro ejército caía ya muerto. Y a él todos disparándole con metralletas y armas muy tremendas y avanzadas, y no le pasaba absolutamente nada. Pues saben algo, mis hermanos, el guerrero que está con nosotros es todopoderoso y es mucho más poderoso que ese tal Rambo, infinitamente más poderoso. Gloria a Dios. En segundo lugar, vamos a ver la segunda parte del verso 12 que estamos viendo en Levítico, y dice: cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Y aquí vemos la importancia de poner leña nueva cada día en el altar, para que el fuego del altar nunca se apague. Si este es un altar, este cuerpo nuestro es un altar, y ustedes saben que en un templo, y esto es un templo, cada templo tiene un altar, amén, y debe haber un sacerdote que ministre en ese templo. ¿Quién será ese sacerdote? Bueno, tenemos el Espíritu Santo, amén, que ministra ahí. Pero cada uno de nosotros nos convertimos en un sacerdote de Dios, una sacerdotisa de Dios, cada uno de nosotros. Y en el lugar que estemos, principalmente en nuestro hogar, cada uno como padres o como madres debemos ser sacerdotes de nuestro hogar y debemos ministrar en nuestro hogar. Y dice que el sacerdote pondrá leña nueva cada mañana en ese altar. Y cuando dice cada mañana, ¿a qué se refiere esto? Quiere decir que la leña nueva que debemos poner nosotros debe ser todos los días. Todos los días. Ponerle leña nueva a ese altar. ¿Qué cosas están disminuyendo el fuego que debe arder de continuo en nuestros corazones? ¿Qué ha pasado con nuestra continua dependencia del Espíritu Santo para tener a Jesús cerca, para tenerlo con nosotros y en nosotros? Debemos preguntarnos, ¿le estará faltando leña a nuestro altar? Nuestro altar estará ardiendo por Dios como debe ser, o ha menguado. ¿Y a qué se refiere
la palabra aquí cuando dice leña, ¿se refiere a la leña de la oración? ¿Será que la oración nuestra ha menguado? ¿O aún hemos dejado de orar? Porque nuestra oración debe ser todos los días. Iglesia, como cristianos no debe pasar un día sin orar. El tiempo, usted sabrá qué tiempo le dedica, pero todos los días debemos orar. Esa es una leña que no puede faltar diariamente en nuestro altar. La leña de la obediencia a la palabra. ¿Será que ya nos estamos contaminando tanto del mundo o por ver incluso a veces tantas películas donde nos hacen ver ya normal todo lo que va en contra de Dios? Porque en las películas es un discipulado completo, haciéndonos ver normal todo lo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Será que está faltando obediencia a la palabra? ¿Estará faltando la leña de la lectura y la meditación de ella? ¿La leña de la adoración diaria a nuestro Señor? ¿Estará faltando la leña de congregarnos cada vez que haya oportunidad? Porque ese debe ser nuestra meta cada día, esa debe ser nuestra meta cada día, ese debe ser nuestro anhelo cada día, vivir apasionados por nuestro Dios, así como Él vive apasionado por nosotros. Dios vive apasionado por nosotros, nosotros deberíamos vivir apasionados por Él. Examinémonos y miremos qué leña le está faltando a nuestro altar para que le echemos esa leña para avivar el fuego de Dios que hay en cada uno de nosotros. Amén. En tercer lugar, la tercera parte de ese versículo 12 dice: luego acomodará la ofrenda quemada sobre el altar y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Esto tiene que ver con todo lo que le ofrecemos a Dios todos los días. Recuerden que la leña, ¿cuántas veces hay que echarle? ¿O cada cuánto? Todos los días. Dice, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva. O sea, todos los días hay que echarle leña nueva, ¿cierto? Entonces, también, y hablábamos de la oración, de la obediencia a la palabra, de la meditación de la palabra, estas cosas espirituales que avivan el fuego de Dios en nosotros. Ahora, acá se está refiriendo a las ofrendas quemadas. Estos son las cosas que nosotros hacemos para Dios. Las cosas que lo que nosotros le ofrecemos diariamente a Dios, que también dice que debe ser continuamente. Aún las experiencias que hayamos tenido con Dios deben ser diarias. Nosotros debemos experimentar a Dios diariamente y no conformarnos con las experiencias pasadas. Alguien me decía, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, sentí un fuego, sentí calor y me sané de X enfermedad. Le pregunté, ¿cuándo fue bautizado con el Espíritu Santo? Hace 25 años. Bueno, hace 25 años. ¿Y ha vuelto a tener esa experiencia? No, nunca más. Está viviendo de una experiencia que tuvo hace 25 años, cuando nosotros todos los días deberíamos experimentar a Dios de una o de otra manera. Cuando no experimentamos a Dios diariamente, quiere decir que le está faltando leña a ese altar, que el fuego se está apagando, se está extinguiendo.
Y hoy el Señor quiere, iglesia, que revivamos ese fuego, que avivemos ese fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros, que lo avivemos con las cosas que lo deben avivar. En 1 Corintios capítulo 6, 20 dice la palabra: porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Dios pagó, el Señor Jesucristo pagó un alto precio para que nosotros estemos hoy aquí recibiendo con esta libertad la palabra de Dios. Así que con nuestras acciones debemos también honrarlo diariamente. No nos acostumbremos a vivir de experiencias pasadas. Dios es real y Dios quiere tener una experiencia con cada uno de nosotros hoy mismo y el resto de su vida, por el resto de su vida. Muchos o algunos de ustedes hoy, después de salir de este lugar, van a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Lo van a tener hoy o mañana. Y esto lo repito porque el Señor, el Espíritu Santo me lo ponía en el culto de las 9 de la mañana y comprendo, entiendo de parte de Dios que la bendición es para los que viniesen a escuchar la palabra hoy, sea a las 9 o sea a las 11. Y le digo algo más de parte de Dios. Sé que hay aquí algunas personas con dolencias como un dolor de cabeza que le ha venido aquejando muy seguido, muy continuo, dolor de oído que le ha venido aquejando. Y sí, es posible que sea alguna patología que le está afectando, le quiere afectar, pero usted no se va a dar cuenta. Y mañana o pasado mañana va a darle gloria a Dios y a decir: se ha ido esa afección, se ha ido. No lo comprendo, no lo entiendo, pero no tengo esto que me había estado aquejando tanto en estos días. Y aquí hay una persona que ha vivido con mucho miedo por lo que ha estado pasando, y de una forma sobrenatural el Señor lo va a llenar de su espíritu. Pero esto es para que lo reciba, y se va a llevar todo miedo y lo va a volver a usted un valiente, a esa persona un valiente. Pero ¿saben para qué es? Para que le dé la gloria a Dios, para que le dé la gloria a Dios y avive el fuego, porque ese miedo ha venido a su vida es porque se había olvidado de echarle leña nueva a su altar. Y Dios quiere que vivamos esas experiencias, mis hermanos. Y tome la palabra, y créame que si usted tome la palabra, va a vivir una experiencia hoy, esta semana, con Dios sobrenatural. La va a vivir en el nombre de Cristo Jesús. Y ojalá no se olvide de testificarlo. No se olvide de testificarlo, porque su testimonio nos va a bendecir a todos y nos va a animar a todos y a ver que Dios es real.
no se olvide de testificarlo. Puede ser el próximo domingo, testifique ese encuentro sobrenatural que tuvo con Dios en el área de su vida que tenga, espiritual, física o económica. Vamos a acostumbrarnos, iglesia, a tener experiencias diarias con Dios, encuentros sobrenaturales diarios con Dios. Que esto que está pasando en el mundo sea un motivo para apasionarnos más con Dios, porque cuando hay más oscuridad, iglesia, la luz se va a ver brillar más, y vamos a ver brillar la luz de nuestro Señor en cada uno de nosotros, y la van a ver los demás. Van a ver cómo la luz de Cristo brilla en nosotros en medio de esta densa oscuridad que se ha cernido sobre el mundo. No permita que el tiempo, que la rutina, que la costumbre, que las ocupaciones y las circunstancias apaguen su pasión por Dios. No lo permita. Avive el don de Dios que hay en ti, avive ese fuego que hay en ti. Todos los días vamos a tener experiencias con Dios, amén. Todos los días vamos a tener experiencias con Dios, porque vamos a echarle leña a ese altar. Así que nuevas cosas vamos a hacer para Dios. Nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús a hacer nuevas cosas por Dios y con Dios. No nos conformemos con lo que hicimos años atrás o cuando decíamos que teníamos el primer amor. No, yo en el nombre de Jesús digo que para esta congregación el primer amor ha regresado. El primer amor por Dios ha regresado. Así que identifique la leña que enciende su alma. ¿Qué es lo que más le enciende? ¿El ayuno? ¿La oración? ¿La palabra? ¿El congregarse? ¿Qué es lo que más enciende? Uno identifica, uno sabe qué es lo que más aviva el fuego de uno por Dios, esa pasión por Dios cuando lo hace. A algunos les funciona más orar, a otros les funciona más ayunar, a otros les funciona más a las 3 de la mañana, a las 4, a las 2, a las 12 del día, en la noche, a la hora que identifique qué es lo que enciende esa llama en usted, y entonces agregue esa leña y vamos a ver antorchas encendidas. Y miren que donde hay un fuego, ¿qué pasa? Yo he visto algo tremendo. Donde hay un incendio, la mayoría de la gente, ¿qué hace? ¿Huye del incendio? No, yo veo que corren hacia el incendio. Corren a ver el incendio. Pues hombre y mujer, si usted y yo somos una antorcha encendida para Dios y por Dios, pues imagínense, el mundo va a venir a vernos y va a apasionarse por Dios también. Pero debemos ser esas antorchas encendidas en el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros nos apasionamos por Dios, otros se van a apasionar por Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Démosle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios por ello. Padre Santo, bendito Rey de Gloria, muchas gracias. Somos antorchas encendidas en Cristo Jesús. Amén y amén.